Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida a mi canal, su canal, el lugar donde desciframos los entresijos del mundo del espectáculo, con chismecito jugoso, análisis profundo y por supuesto, mucho pero mucho corazo superíndice 3N. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y a la vez, más enigmáticas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a explorar a fondo la relación, o la no relación, o quizás la relación que nunca fue, o la relación que pudo haber sido, o la relación que... ¡Ay, ya me estoy haciendo bolas! Pero tranquilos que juntos vamos a desenmarañar este culebrón. Vamos a analizar declaraciones, entrevistas, gestos, miradas y hasta los likes en Instagram para intentar descifrar qué siente realmente Demet Özdemir por Can Yaman. Porque, seamos honestos, desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, pájaro madrugador para nosotros los hispanohablantes, la química entre ellos era palpable, era innegable, era explosiva. La pantalla simplemente ardía cada vez que Can Divit y Sanem, sus personajes, compartían una escena. Y claro, como buenos fans, nos ilusionamos, nos enamoramos de la idea de que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue solo actuación? ¿Hubo algo más que amistad? ¿O quizás hubo un romance fugaz que terminó abruptamente? ¿Y qué siente Demet ahora, después de tanto tiempo, después de otros romances, después de otros proyectos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar de infarto. Y antes de que se me olvide, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus artistas favoritos. Y ahora sí, empecemos. Bien, para entender la complejidad de esta relación, tenemos que remontarnos al momento en que todo comenzó, el rodaje de Erkencikus. Como les decía, la química entre Demet y Can era innegable. No solo en las escenas románticas, sino también en las escenas cómicas, en las escenas dramáticas. En todas. Se notaba que había una conexión especial entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo. No era solo que se aprendían sus líneas y cumplían con el guión, sino que se complementaban de una manera que elevaba cada escena, haciéndola sentir genuina y cargada de emoción. Muchos fans, y me incluyo, veíamos esa chispa, esa complicidad en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se tocaban. Era pura magia. Y claro, la prensa rosa no tardó en hacerse eco de estos rumores, alimentando aún más la fantasía de un romance entre ellos. Revistas, programas de televisión, portales de noticias, todos competían por la primicia, por la foto robada, por la declaración exclusiva que confirmara lo que todos sospechábamos: Demet y Can estaban enamorados. Pero tanto Demet como Can siempre fueron muy herméticos con su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que hubiera algo más que amistad entre ellos. De hecho, solían bromear al respecto, diciendo que eran como hermanos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada romántico. Esta ambigüedad, lejos de disipar los rumores, los alimentaba aún más. Era como echar leña al fuego porque claro, ¿quién creería que esa química desbordante era solo amistad? Vamos, ni ellos mismos se lo creían. Sin embargo, sus acciones a veces decían lo contrario. Hubo varios momentos que alimentaron aún más las especulaciones. Por ejemplo, durante las grabaciones de Erkencikus, se les vio juntos fuera del set en varias ocasiones. Fueron fotografiados cenando en restaurantes con poca luz y ambiente romántico, paseando por Estambul con miradas cómplices, incluso viajando juntos a destinos paradisíacos. Estas imágenes, por supuesto, se viralizaban rápidamente, generando un torbellino de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Los fans analizaban cada detalle, la forma en que se tomaban de la mano, el brillo en sus ojos, la cercanía de sus cuerpos. Todo era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. También las redes sociales fueron una fuente inagotable de información. Sus interacciones en Instagram, sus comentarios coquetos, sus likes estratégicos. Todo era analizado con lupa por los fans, que buscaban desesperadamente alguna pista que confirmara su romance.
Los detectives de Instagram trabajaban horas extras, rastreando cada publicación, cada historia, cada interacción, en busca de la señal que validara sus sospechas. Era como un juego detectivesco a gran escala, con millones de participantes. Pero claro, también había quienes argumentaban que todo esto era parte de la estrategia de marketing de la serie. Que los productores querían mantener viva la llama del romance para generar más interés y aumentar el rating. Y la verdad es que no sería la primera vez que una pareja de actores simula un romance para promocionar su trabajo. El mundo del espectáculo está lleno de ejemplos de parejas que han fingido enamoramiento para impulsar la popularidad de sus proyectos. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, la conexión se sentía tan real, tan auténtica, que era difícil creer que fuera solo una estrategia de marketing. Pero entonces, ¿qué pasó después de Erkencikus? ¿Por qué su relación, aparentemente tan cercana, se enfrió de repente? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y donde el culebrón se vuelve aún más complejo. Después de que la serie llegara a su fin, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para protagonizar otra serie, Sandokan, mientras que Demet se quedó en Turquía y continuó trabajando en otros proyectos. Esta separación física, sin duda, fue un factor importante en el enfriamiento de su relación. La distancia dificulta mantener una relación, especialmente una que se gestó en el intenso ambiente de un set de grabación. Pero también hubo otros rumores que circularon en la prensa, rumores mucho más oscuros y escandalosos. Se dijo que habían tenido una fuerte pelea, una discusión acalorada que había dejado heridas profundas. Se rumoreaba que habían terminado en malos términos, incluso que se habían dejado de seguir en redes sociales como una señal de ruptura definitiva. Algunos medios sensacionalistas incluso llegaron a publicar versiones sobre infidelidades y celos profesionales. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada. De hecho, tanto Demet como Can han evitado hablar directamente sobre el tema en sus entrevistas. Siempre que se les pregunta sobre su relación, suelen responder de forma evasiva, diciendo que son buenos amigos, que se respetan y que les desean lo mejor. Esta diplomacia, sin embargo, no ha logrado acallar los rumores ni satisfacer la curiosidad de los fans. Pero, ¿es esta toda la verdad? ¿Es posible que haya habido algo más entre ellos que simplemente amistad? ¿Y que siente Demet Özdemir realmente por Can Yaman? ¿Es posible que todavía haya una chispa de amor latente en su corazón? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar sus declaraciones a lo largo de los años, sus gestos, sus miradas. Todo lo que pueda darnos alguna pista sobre sus verdaderos sentimientos. Es como armar un rompecabezas con piezas dispersas, tratando de encajar cada detalle para obtener una imagen completa. En varias entrevistas, Demet ha hablado de Can con mucho cariño y admiración. Ha elogiado su talento como actor, su profesionalismo y su sentido del humor. También ha dicho que fue un gran compañero de trabajo y que aprendió mucho de él durante el rodaje de Erkencikus. Estas declaraciones, aunque positivas, son bastante genéricas y podrían aplicarse a cualquier compañero de trabajo con el que se haya llevado bien. Pero, ¿hay algo más que admiración y respeto en sus palabras? ¿Hay algún indicio de que Demet haya sentido algo más profundo por Can? Aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación y la interpretación subjetiva. Para responder a esto, tenemos que prestar atención a los pequeños detalles. A la forma en que habla de él, al tono de su voz, a sus expresiones faciales. Todos estos elementos pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos, incluso si ella no los expresa explícitamente. Es como leer entre líneas, buscando el significado oculto en cada palabra y en cada gesto. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre Can, Demet sonrió y dijo, Can es una persona muy especial para mí. Lo quiero mucho y le deseo todo lo mejor. A simple vista, esta declaración podría parecer simplemente una muestra de amistad. Pero si analizamos su tono de voz y su expresión facial, podemos notar que hay algo más en sus palabras. Hay una especie de nostalgia, una especie de melancolía. Como si recordara algo que fue muy importante para ella, algo que quizás ya no está. Es como si estuviera hablando de un amor perdido, de una oportunidad que se dejó escapar. También en otras ocasiones Demet ha evitado hablar directamente sobre Can, desviando la conversación o respondiendo con evasivas. Esto podría indicar que no quiere hablar del tema porque le resulta doloroso o incómodo. O quizás simplemente quiere proteger su privacidad y evitar que los medios sigan especulando sobre su vida personal.
En cualquier caso, su silencio es tan revelador como sus palabras. Pero más allá de sus declaraciones, también tenemos que prestar atención a sus gestos y miradas. Porque, como dice el dicho, a veces una mirada vale más que 1000 palabras. Los ojos son el espejo del alma, y en ellos podemos encontrar la verdad que las palabras a veces esconden. En varias ocasiones, se ha visto a Demet mirando a Khan con una expresión de admiración y cariño. Sus ojos brillan cuando habla de él y su sonrisa se ilumina. Esto podría indicar que todavía siente algo por él, que a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de su relación sigue vivo en su corazón. Es como si por un instante volviera a ser Sanem, la enamorada de Khan Divit. Pero también es cierto que Demet ha rehecho su vida. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque lamentablemente este matrimonio duró poco más de un año y terminó en divorcio. Actualmente se la vincula sentimentalmente con otros galanes. Esto podría indicar que ha superado su relación con Khan y que ha seguido adelante con su vida. Sin embargo, el hecho de que su matrimonio no haya durado mucho podría ser interpretado como una señal de que aún no ha encontrado a la persona adecuada, la persona que realmente la haga feliz. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué siente realmente Demet Özdemir por Can Yaman? ¿Es amor, amistad, nostalgia o simplemente un recuerdo lejano? La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Solo ella conoce sus verdaderos sentimientos. Pero basándonos en lo que hemos visto y analizado, podemos llegar a algunas conclusiones. Es muy probable que Demet haya sentido algo más que amistad por Can durante el rodaje de Erkencikus. La química entre ellos era innegable y sus acciones a menudo indicaban que había algo más que simple camaradería. La pasión que transmitían en la pantalla no podía ser simplemente actuación. Es posible que hayan tenido un romance fugaz que terminó abruptamente, ya sea por la distancia, por diferencias personales o por la presión de los medios. Tal vez la fama y la atención mediática fueron demasiado para su relación. Es probable que Demet todavía sienta cariño y admiración por Can, a pesar del tiempo y la distancia. El recuerdo de su relación sigue vivo en su corazón y quizás se pregunta qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Es posible que a veces se pregunte si dejaron escapar una gran oportunidad de ser felices juntos. Pero también es cierto que Demet ha seguido adelante con su vida. Se ha enfocado en su carrera, ha tenido otras relaciones y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Ha demostrado que puede superar los obstáculos y seguir adelante, incluso después de una ruptura dolorosa. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que quizás nunca se resuelva por completo. Pero eso no impide que sigamos soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Porque, como buenos fans, nos encanta la idea de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo. Creemos en los finales felices y en las segundas oportunidades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado cada rincón de su historia, analizado cada detalle y especulado sobre sus verdaderos sentimientos. En resumen, hemos explorado los inicios de su conexión en Erkencikus, la química innegable que compartieron, los rumores de un romance, su separación después de la serie y, finalmente, hemos analizado las declaraciones, gestos y miradas de Demet para intentar descifrar sus verdaderos sentimientos por Can. Aunque no podemos saber con certeza qué siente realmente Demet, hemos llegado a la conclusión de que es muy probable que haya sentido algo más que amistad por Can y que el recuerdo de su relación sigue vivo en su corazón. Quizás algún día la verdad salga a la luz y podamos conocer el final de esta apasionante historia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que siente Demet Özdemir por Can Yaman? ¿Creen que hubo un romance entre ellos? ¿O fue solo amistad? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus artistas favoritos. No se pierdan mis próximos vídeos, que estarán llenos de sorpresas y exclusivas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Hasta la próxima, mi gente bella. Los quiero.